otro tema, que es lo de la espuma venenosa, se hace referencia a estas aguas sulfurosas. En Islandia está lleno de aguas con azufre que emergen de la tierra. En algunos casos si las proporciones son más o menos sanas, pues se puede hasta beber, o para bañarse son muy buenas, pero en algunos casos el azufre digamos, el agua es bastante más ácida. Por ejemplo, aquí tenemos estas que son más, si os veis el color, no invitan mucho a bañarse. Y además que probablemente esté a una muy alta temperatura, pero luego encontramos algunas que están más mezcladas o que están mejor y son perfectas para bañarse. Lo digo por experiencia, huelen a huevo podrido, impresiona bastante, pero luego te deja la piel perfecta. O sea, es lo mejor que, o sea, yo que entonces tenía el pelo bastante más largo que ahora y no necesitaba ni suavizante ni nada. O sea, es perfecto, es increíble. Pero, claro, en algunas zonas este agua es bastante más tóxica, ¿no? Entonces se refiere a esta espuma venenosa, se referiría a esta agua sulfurosa de volcánica, ¿no? Y lo del Ginnungagap. Esta es una palabra que ha llevado a mucha discusión. Esta interpretación del Ginnungagap es la que se toma, aunque la podemos coger con pinzas, porque, digamos, de alguna manera se desconoce el significado, ¿no?, de la palabra esta. La propuesta sería que Ginnung vendría a significar algo como magia o potencial de hacer algo, y gap es abismo, ¿no? En inglés, si los que habléis inglés conoceréis la palabra gap, que viene a significar lo mismo, abismo, y en islandés tiene la misma forma, ¿no? Es abismo, sería abismo, ¿no? He puesto esta imagen, que es una imagen de esas que hay por internet, que intenta simbolizar el Big Bang. A ver, no quiero decir que el Big Bang, que los nórdicos creyen para nada, o sea, no creían en el Big Bang. Eso es un concepto que nace en la modernidad, ¿no?, con los avances científicos, pero sí que el hecho de empezar de la nada, de un abismo, que ese es el concepto del Ginnungagap, se parecería a ese concepto que tiene digamos, el punto de incertidumbre que tiene, que hace el universo a partir de un punto, que está condensado en un punto y se empieza a expandir, ¿no? Que no necesariamente lo tendremos que entender así, sino como que de la nada brota el universo, ¿no? Todas las cosas brotan de la nada. Entonces el Ginnungagap se ha interpretado, pues eso, pues como una manera de entender que toda la creación brota digamos, de este abismo donde hay un potencial de creación, pero que no es materia, no es como una especie de energía. Y energía no en el sentido, lo pensemos como algo físico, ni esotérico, ni nada, simplemente como potencial de creación, ¿no? De eso que podría ser, claro, estamos hablando que el concepto en el sentido de los escandinavos, ¿no? Como un potencial de ese abismo emerge la creación, todo lo que va a aparecer, ¿no? Que es que repito, señalo, ¿no?, que es un concepto que es bastante original, porque, por ejemplo, si cogemos la mitología clásica, la grecolatina, veremos que también tiene un concepto del caos, que es parecido. O sea, este concepto es probablemente común pero ese concepto de vacío, no de caos, sino de vacío, de algo de abismo, es interesante, ¿no? Lo hace un poco peculiar a otras cosmogonías de otras religiones, ¿no? Bueno, continuamos con la narración. Pongo esta diapositiva. Y sigue. Entonces dice Jafnar: ciertamente en el norte del Ginnungagap se hundió con el peso del hielo y la escarcha, la lluvia y las aguas, pero el sur del Ginnungagap quedó libre gracias a las chispas que saltan desde el Muspel. Entonces dijo Thisri: al igual que el Niflheim, hacía frío en todas las terribles regiones en las proximidades del Muspel. Hacía calor y estaba todo refulgente. Fijaros, sería la imagen que tenéis que tener cuando está narrando esto.
es digamos, esos volcanes explotando, esa lava mezclándose con el hielo, ¿no? O sea, ahí se está forjando el mundo, ¿no? Entre esta lucha entre el fuego y el hielo, ¿no? Pero el Ginnung Gab se calentó tanto como el aire cuando no hay brisa, y cuando se juntaron la escarcha y los vientos cálidos, el hielo se fundió y fluyó, y de las gotas del líquido nació uno que tenía el poder recibido del calor, y que era parecido a un hombre, y se llamó Ymir. Fijaros el detalle, ¿no? Como a partir de fuerzas naturales, solo, o sea, no está hablando de dioses, o sea, estamos acostumbrados que las mitologías aparecen dioses que van creando la naturaleza, sino es la naturaleza en estado de colapso, en un estado de máxima bestialidad, en dos fuerzas opuestas generan y crean la vida. O sea, es un concepto totalmente opuesto a lo que ocurre en las religiones, pero que parece, o sea, tiene en común con la ciencia, ¿no? Yo voy a apuntar mi término, o sea, mi cuestión personal, que uno de los motivos que me sedujo o me hizo ser Ausatru o convertirme en ser fue esto, el ver en que los dioses no eran los que habían creado a la naturaleza, sino era la naturaleza que había creado a los dioses, ¿no? Que es bastante una visión que parecería más moderna, ¿no? De alguna manera. Vamos a Ymir. Ymir sería este primer gigante, este primer ser primitivo. A pensar cuando asociamos al gigante como un ser que representa esas fuerzas desbocadas de la naturaleza, esas fuerzas primigenias que son potencialmente, o sea, la naturaleza en su sentido más puro y más primitivo sin moldear, ¿no? Ymir viene a significar mellizo o hermafrodita, no se sabe muy bien, o puede significar del verbo animia, sollozar y gritar, llorar. Son las dos teorías que se barajan, ¿no? Del significado. Claro, si lo asociamos como sollozar y gritar, podría ser que su nombre significa nacimiento, ¿no? Podríamos asociarlo, ¿no? Como el primer grito de un ser que nace, ¿no? Grita como llora, como cuando un bebé nace, ¿no? Y entonces también lo podríamos asociar a esa fuerza de la naturaleza desbocada, ¿no? Como este volcán, ¿no? Que estalla y está empezando a funcionar y a construirla, como a tener vida, ¿no? Pero también es importante el tema de mellizo y hermafrodita, porque si lo conectamos con la mitología germánica, tenemos este dios Twisto, que es el que significa mellizo. Por ejemplo, la palabra en inglés twin deriva de esta palabra y es un dios germánico descrito por Tácito y es el dios de las tribus germánicas. Supongo que sonará a los teutones, ¿no? Pues teutón vendría a ser los descendientes de este dios Twisto. El dios Twisto, como veis aquí, es una de las evoluciones que tendría en la mitología viking escandinava, sería el dios Tyr, sería una evolución de este dios Twisto, ¿no? Entonces, por lo tanto, que significa mellizo y por lo tanto es interesante ver que hay un sustrato o probablemente hay una relación entre este origen del mundo según los germanos y que de alguna manera se mantiene la mitología islandesa de transformado, evidentemente evolucionado. Han pasado mucho tiempo desde el tiempo de los germanos, siglos. Las relaciones, el tiempo, o sea, pasan muchas cosas, evoluciona mucho la cultura a través de los siglos. Y cuando estamos entendiendo que no ha habido una relación, que no hay unos textos, o sea, no es como hoy en día que tenemos historia, que podemos hacer unas conexiones con el pasado mucho más fuertes que en la antigüedad, que se basaban en mitos, ¿no? Seguimos con la lectura y entonces nos encontramos, sí, el poder recibido del calor era parecido a un hombre y se llama Ymir, pero todos los gigantes del hielo le llaman Aurgelmir. Aurgelmir, otra vez.
Aulgermir es el que ruge bajo la tierra, que podríamos decir entendido como un ser tónico, o sea, de subterráneo. Aur es una palabra que no se sabe muy bien qué significado. Podría significar fango, agua, humedad, arena, gravilla, y Galmur, rugido. Por eso se asocia Gelmir con la palabra Galmur. Entonces, podemos entender que podría ser estas brechas o esas, digamos, rupturas provocadas por un terremoto, por esos movimientos de la naturaleza salvajes en ese momento de, digamos, de nacimiento, digamos, no, de ruptura de la naturaleza, que en el gigante este pues sería asociado a ese nacimiento, ¿no? De alguna manera. Bien, y dice, y del procede la estirpe de los gigantes del hielo. Ponemos la siguiente diapositiva. Los Rim-Thursar, que son estos gigantes de hielo, que lo podemos traducir como Rim, escarcha. En inglés, si conocéis la palabra escarcha, es rime, que vendría de la misma raíz. Y Thurs, que es gigante u ogro. Tenemos si os interesa las runas, la runa digamos, la runa Thurs en nórdico antiguo o Zurilas en germánico sería este gigante o este ogro. ¿Cómo surgieron la estirpe de los hombres? ¿Es el dios ese quien hablaste? ¿Qué hablaste? Entonces responde Har. De ningún modo lo consideremos dios. Era malo, como todos sus descendientes. Le llamamos gigante de hielo. Y se dice que mientras dormía sudó. Entonces le crecieron bajo la mano izquierda un hombre y una mujer. Y un pie con el otro le dio un hijo. Y de ahí vinieron la estirpe de los gigantes de hielo. Y al gigante de hielo más anciano le llamaron Ymir. Fijaros en el detalle interesante, ¿no? Cómo que sale de la mano izquierda. Esto puede ser que sea pagano, pero si tenemos en cuenta que de alguna manera que la influencia cristiana que tiene la EDA podría ser directamente una influencia cristiana, ¿no? Como la izquierda como asociada al mal. Entonces, de alguna manera, pues como se le está asociando a los gigantes a símbolos del mal, que si seguimos este curso, veréis que realmente ese concepto del mal es muy matizable. Se nota la influencia cristiana cuando los gigantes sí que es cierto que son los opuestos a los dioses, pero de alguna manera son los que les solucionan, son sabios, son poderosos. Por lo tanto, ese mal no lo tenemos que entender como una realidad absoluta, sino como algo, digamos de alguna manera, una fuerza que es descontrolada. Yo lo interpreto más como una fuerza desbocada a la naturaleza, primigenia, primitiva, más que como algo malo per se, ¿sabes? Bueno, vamos a